Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión los he traído para que me acompañaran a grabar una casa. El cliente me solicitó que necesitaba videos, necesitaba fotos, necesitaba dron. Para esto las herramientas que utilizo son mi cámara Sony Alpha Mark III, tengo mi gimbal que es un Ronin S, tengo mi DJI, mi dron DJI Mini 3. Con estos la manera en que yo trabajo es que yo siempre comienzo en la parte de afuera y luego voy hacia los interiores. ¿Cómo lo hago? Comienzo con mi cámara tomando fotos en la parte de afuera, 3 ángulos, que si comienzo desde la izquierda o desde la derecha, después izquierda, centro, derecho, para tener varios ángulos de la casa. Luego me voy a la parte de atrás, tomo fotos de la misma forma, derecha, centro, izquierda, y luego me voy con la cámara, la monto en el gimbal y hago el video de las partes de afuera. Luego vuelo el dron y comienzo a tomar fotos alrededor del área de la casa, cómo se ve con las tomas aéreas, dónde es su ubicación. Después que yo termine esto, en la parte exterior yo entro, comienzo a grabar los interiores. Siempre comienzo por el último piso, o sea, del tercer piso. Después voy al segundo, después voy al sótano si el sótano estará disponible, y también le tomo fotos. A medida que vaya avanzando les voy mostrando como cada una de las herramientas que yo utilizo y les voy dejando saber todo. Ok chicos, acabo de hacer el video con el gimbal y la cámara montada, también acabo de tomar las fotos y ahora es momento de volar el dron. Ya lo tengo listo, está en sitio. Aquí está el control, yo no sé si me permite ver aquí. Lo que sí es que me lanzó una advertencia. Ya tengo despegue permitido después de pedir un permiso porque estoy cerca del aeropuerto y me indicaron que solo puedo volar no más de 150 metros de altura. Entonces yo creo que con 100 metros podemos sacar unas buenas tomas. A continuación procedo a solicitarle al dron que despegue. Aquí vamos. Amigos, haciendo una pausa, si les gustan esta clase de contenidos, por favor háganmelo saber. También dale like, suscríbete, comenta y comparte para así yo saber qué clase de videos pudiera estar subiendo a mi canal de YouTube. Para las fotos me encanta usar mi cámara Matterport que gira a 360. En un video anterior se los voy a dejar aquí, yo hablé sobre esta cámara que me ayuda a crear los dollhouse, las caminatas virtuales dentro de las casas, los crea esta cámara, pero también tiene la opción de tomar fotos. Y les explico por qué me gusta, porque yo la puedo controlar desde mi iPad. Al presionar este botón, ella comienza a girar. Entonces las posibilidades es, como para este cuarto, ¿verdad? Yo agarro, yo cierro la puerta y al yo cerrar la puerta y presionar este botón, la cámara está trabajando sola. La cámara trabaja sola desde adentro. Entonces es una gran ayuda porque tengo unas mejores fotos, unas fotos más limpias, y con la puerta cerrada, lo que me permite tener más espacio para grabar alrededor. Y claro, esta cámara gira 360, no hay nada más amplio que una foto en 360. Luego yo la trabajo en postproducción y la hago ver espectacular, como lo que van a ver al final de este video. Aquí la cámara está trabajando, obviamente me está capturando en estos momentos, pero recuerden que la toma o la foto que yo quiero es esta. Al momento de hacer la edición quedaría algo así, porque ella gira en 360, pero yo corto la mitad, que sería esta imagen completa. Y así poco a poco voy moviéndome por toda la casa, moviendo la cámara de locación en locación, de punto en punto, para así activarla desde el iPad y tener buenas fotos. Ok amigos, hemos terminado de tomar las fotos con la Matterport y ahora voy a proceder a hacer el video y grabar con mi cámara Sony. Para esto necesito mi gimbal, necesito mi cámara Sony Alpha Mark III y yo utilizo un lente Tamron de 17 a 28. Es un lente que es suficientemente angular para lo que yo busco, para abarcar el mayor espacio posible, y aquí les muestro unas tomas de algunos movimientos que yo utilizo para poder tener buenas tomas.
Ok amigos, recapitulemos, hicimos en esta propiedad lo siguiente: dron fotos, hicimos dron video, hicimos cámara video desde exteriores, hicimos fotos de exteriores, hicimos fotos de interiores, hicimos video de interiores. Todo esto para llegar al proyecto final y por fin aquí se los tengo. Amigos, hemos llegado al final de este video. Gracias por quedarte hasta el final, por disfrutarlo. Recuerda que si tienes alguna pregunta, alguna duda, me lo puedes dejar saber en la caja de los comentarios y yo con mucho gusto los estaré respondiendo. Por favor, suscríbete al canal, que ya nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos.